mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 29 de enero del año 2024. Voy a comentar con usted hoy un tema que desde mi punto de vista reviste la mayor importancia. Tenemos estos 2 días que quedan de enero y todo febrero, los 29 días de febrero, para poder comentar temas como el que voy a tocar hoy, que ya habrá oportunidad de comentar sobre las propuestas o algunas ideas ya más específicas de ambas candidatas, y este señor que todavía ni siquiera me aprendo su apellido, que dice que va a ser el próximo presidente de la República, apoyado por ese par de impresentables que son Dante Delgado y el Fosfo. Muy bien. Hay un tema que normalmente nos negamos a tocar, en tratándose, por supuesto, de la actividad política o del quehacer político, si usted gusta. Apareció ayer en la edición electrónica del periódico inglés Financial Times un artículo muy interesante, una nota de uno de sus más conocidos articulistas o colaboradores, el señor Ruchir Sharma. El título de esta colaboración es una pregunta: ¿por qué los líderes políticos son hoy tan impopulares? En inglés dice Why political leaders are so unpopular now. Repito en español, en traducción libre: ¿por qué los líderes políticos son hoy tan impopulares? Usted dirá, a ver Ángel, ¿no es que hay algunos que son muy populares? Pues me gustaría que me diere usted algunos nombres de esos políticos que son muy populares. Quizá la diferencia estribe en que eso que llama usted muy populares, quizá en realidad sea el que es menos impopular. Pero en todo el planeta, en las democracias por supuesto, prácticamente los líderes políticos de los partidos que contienden por tal o cual posición son, no voy a decir rechazados, pero al menos no de la aceptación como solía ser hace 15 o 20 o 30 años. Muchas son las razones que explicarían esta nueva situación. En algunos casos, el bajo crecimiento económico; en otros, el no responder a las expectativas, no solo en la parte económica, sino en una serie de temas en el ámbito de la vida nacional, en los ámbitos de la vida nacional, y en otros casos por no estar a la altura de problemas específicos, por ejemplo, la expansión de los grupos criminales, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento que me llamó la atención en esta nota, y dice así. Voy a intentar, en traducción libre, decir lo que dice el señor Sharma. Dice: los medios de comunicación parecen intensificar el rencor partidista. Una mayoría sólida en la mayor parte de las economías desarrolladas, y casi el 80% en los Estados Unidos, piensa en estas plataformas, o que estas plataformas están ahondando las divisiones políticas. Punto y seguido. Puede deberse también a que el público cada vez en mayor medida está dividido o molesto con respecto a los líderes democráticos, porque pocos de ellos son personas
talentosas entrando a participar en política. Dicho en buen cristiano, esta situación de impopularidad se debe a que buena parte de los ciudadanos consideran que son muy tontejos, para decirlo en francés del sur. Permítanme, porque tengo, creo, una basurita aquí en el ojo. Ay, ay, ay. Muy bien. Algunos dirán usted, oiga, don Ángel, está equivocado usted. En Francia, por ejemplo, Macron es un individuo que se graduó en la Escuela Nacional de Administración Pública, la famosa ENA. Él es un enarca, es decir, donde se forman los cuadros, los altos cuadros del gobierno francés. En otros casos, en países diferentes o en otros países, hay también escuelas que proveen de cuadros altamente calificados para la actividad de la gobernación. Pero en México ha sucedido particularmente en este gobierno que los más calificados lo único que recibieron, ni siquiera las gracias, fue una patada en el trasero y un desprecio total que hasta les escamotearon las liquidaciones a las que tenían derecho. Y este gobierno llenó esos espacios con lo peor que pudo encontrar. Lo peor, personajes además de corruptos, casi todos ellos, ambiciosos por obtener una gran fortuna en el menor tiempo posible y en la total impunidad. Y tercero, sin experiencia, sin capacidad para entender lo más elemental de la gobernación y también por no tener la dignidad profesional mínima que requiere un servidor público. No necesitamos buscar en otros países la explicación de por qué los líderes políticos o los políticos que conocemos, en términos generales, políticos profesionales, son tan antipopulares o impopulares en México. Usted puede revisar hoy cuál es la opinión entre los ciudadanos de los dirigentes de los 7 partidos políticos. Tome usted a Mario Delgado, al dirigente del Verde, que creo, no sé si es todavía el Niño Verde o si su salud ya no se lo permite, y es algún X, pero de los Verdes. En el caso del PT es el sempiterno Alberto Anaya. En Movimiento Ciudadano es el conocidísimo Dante Delgado por sus tropelías cuando fue gobernador sustituto en Veracruz. Y tenemos el caso de los 3 partidos que componen la Alianza Va por México, o eso que se llama Fuerza y Corazón. Tenemos a 3 personajes: Alejandro Moreno, conocido como Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Voy a no comentar sobre Jesús Zambrano, tomando en cuenta que muchísima gente ni lo conoce, y porque su partido, bueno, pues tuvo pasado, pero casi ni siquiera presente tiene. Y me concentro en los otros 2 grandes partidos nacionales: el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. En el caso del Partido Acción Nacional, Marco Cortés es una persona que llegó de chiripa, porque al no poderse poner de acuerdo los 3 o 4 grupos que controlan todavía Acción Nacional, pues él fue un poco el tercero o el cuarto o el quinto en discordia, y ahí está, un hombre anodino, incapaz, sin carisma, sin lo elemental de un líder político que sería atractivo para primero los militantes de Acción Nacional, y con una capacidad analítica nula. Lo hemos visto últimamente en esa pifia
de dar a conocer un acuerdo que jamás debería haber sido puesto por escrito. Pero bueno, y llegamos al caso de Alejandro Moreno. Cuando uno revisa todas las encuestas, es el peor calificado. ¿Es justo esto o no? Es totalmente secundario. ¿Por qué razón? Porque en política la imagen que del personaje tiene los ciudadanos es fundamental. Puede ser el personaje político un genio, puede ser un santo, pero si la percepción que se tiene de él es la peor, esa persona difícilmente va a poder ser aceptado, no obstante haga lo que haga, entre los electores. Pero tenemos el otro elemento que mencioné al principio, la capacidad bajísima en términos generales de los legisladores, sean senadores o diputados, de los gobernadores propuestos por Morena. Basta nombrar a un Cuitláhuac, a un Cuauhtémoc Blanco, al finado Miguel Barbosa, y así podría seguir con el resto de los 19, más Martí Batres, que sería el número 23. En el caso del PAN y del PRI, pues son muy poquitos que no valdría la pena. No quiero dejar de mencionar a mi paisano, somos coterráneos, del Poncho Durazo, que sin duda alguna es quizá hoy el peor entre los peores gobernadores de Morena. Ahora bien, ¿tiene remedio esa situación? Evidentemente la tiene, pero la solución es que millones de ciudadanos participen, militen en los partidos. Los jóvenes calificados, los que podríamos decir no tan jóvenes, entre los 30 y los 40 años, personas con conocimiento, con experiencia, que habría que invitarlos a participar. Pero aquí entramos en una situación curiosa. Los que dirigen los partidos o los que son los dueños de facto de los partidos no quieren que esas personas lleguen. Y por eso están nominando hoy los 7 partidos a caras más que conocidas, viejos, personas entre los más allegados, entre los allegados a los dirigentes, de tal manera que podríamos decir que estamos ante más de lo mismo. Ha escrito ayer domingo, en una página de la autoría o de la propiedad, de la coordinación de Pablo Magluf, un analista político serio, que se llama Disidencia, donde Raudel Ávila, un estudioso de la política mexicana, escribió un artículo muy interesante sobre esto que le he mencionado de la calidad de los políticos que hoy aparecen en los primeros planos. Le recomiendo a usted que busque esa página, Disidencia se llama, y lea el artículo de Raudel Ávila. El tema es algo que nos va a acompañar no solo en la precampaña, sino en la campaña misma. Y quiero terminar este comentario diciéndole a usted lo siguiente, que con toda seguridad va a generar coraje, molestia e insultos para mi persona. Me niego a aceptar como algo válido, explicable, que en un país de 97 millones y pico de ciudadanos tengamos 3 candidatos a la presidencia de la República de tan bajísimo nivel, no bajo, de tan bajísimo nivel. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no, pero el hecho ahí está. Es inadmisible que en un país de 130 millones de habitantes y 97 millones de electores tengamos un material humano en estos 3 personajes de tan baja calidad. Sin embargo, parece que es la tónica de la actividad política. Los peores al poder.
Muchas gracias y lo espero mañana martes aquí en la Mañanera de Ángeles.